física, estudios de imagen y un examen del interior del órgano mediante colonoscopia o sigmoidoscopia. Se extrae una muestra de tejido para las pruebas moleculares y detectar mutaciones genéticas o biomarcadores específicos a fin de determinar la mejor opción terapéutica. Los tratamientos dependerán de varios factores, como la etapa de la enfermedad, la salud general del paciente y la ubicación del tumor. Habitualmente se opta por una cirugía para extirparlo. El equipo de atención médica puede recomendar la radioterapia o quimioterapia para complementar el procedimiento. El objetivo principal es eliminar las células cancerosas y prevenir su propagación, minimizando los efectos secundarios, con el fin de lograr la curación o mejorar la calidad de vida del paciente. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy hablando sobre el cáncer de colon. Justamente el mes de marzo se toma conciencia sobre esta afectación. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Terán, médico proctólogo, para conversar sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También conocido como el mes azul. Y bueno, vamos a ver todo lo que podemos conocer con respecto al cáncer de colon. Hay forma de hacer un diagnóstico oportuno. Muchas veces se preguntan, ¿hay forma de hacer prevención? ¿Qué se puede hacer? Es correcto, fíjate, vamos a empezar diciendo una frase bien célebre que a nadie le gusta, pero que es muy cierta, y dice, la colonoscopia salva vidas, ¿no? Esto es un eslogan realmente de una campaña publicitaria que se ha hecho muchas veces a nivel mundial y tiene que ver con que el cáncer colorectal tiene una distribución mundial bastante importante y la única forma de diagnosticarlo a tiempo es a través de los estudios endoscópicos. Si haces una colonoscopia a tiempo y descubres alguna lesión precursora del tumor, puedes eliminar esa lesión precursora y de esta manera eliminas la probabilidad de tener un cáncer colorectal. Ya estamos conectados también con ustedes a través de las redes sociales, @salud_gb, estamos activos, y en el Instagram Live por mi cuenta, @DanielaJSalas, la cuenta del especialista Adrián Terán Cardoso, así es la cuenta de nuestro Adrián Terán Cardoso, la así personal. Es. Por acá estamos conectados y nos dice Juan Suárez que cuáles podrían ser los síntomas, doctor. ¿Hay síntomas en el cáncer de colon? Sí los hay. El gran problema con los síntomas que se presentan o los signos también que se presentan en patologías tumorales de las vías digestivas es que lamentablemente cuando el paciente se da cuenta de ellas, entonces ya hay un avance en la enfermedad. Por eso es que las jornadas de prevención y pesquisa son sumamente importantes para poder determinar lesiones premalignas o precursoras de la lesión maligna y de esta manera eliminarlas. Pero los síntomas por lo general obedecen a dolor y distensión abdominal, sangrado con las evacuaciones, quizás cambios en el hábito evacuatorio, comienzan las personas a tener heces más líquidas, a disminuir la frecuencia en las evacuaciones, y estos síntomas de alarma nos tienen que decir a nosotros que algo está pasando y tenemos que buscar ayuda médica. ¿Existe algún tipo de antecedente familiar que debemos tomar en cuenta y factores que de repente podemos modificar para tener un mejor diagnóstico? El cáncer colorectal, por lo general, más del 80% es esporádico. Le puede ocurrir a cualquier persona en el mundo en cualquier momento. Evidentemente, hay factores de riesgo como el tabaquismo, como el consumo de alcohol, el consumo de ultraprocesados, e incluso el estreñimiento crónico actualmente se considera un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. Realmente el componente genético, a pesar de que tiene un factor importantísimo, sobre todo al tomar en cuenta los factores de riesgo para la prevención, son pocos los casos relacionados con tumores de origen hereditario, por decirlo de esta manera. Representan menos del 20% de los tumores. Pero sí el factor de un paciente que tiene un familiar, una persona con un familiar que ha tenido cáncer colorectal, llamemos papá, mamá, abuelos, tiene un mayor riesgo que otras personas que no lo tuvieron de desarrollar un cáncer colorectal. Nos habla sobre diferentes factores, entre ellos también el estreñimiento, y por acá nos dice Anabel, el barrio, es lo siguiente, que cuál es la alimentación más recomendada. Bueno, esto es una recomendación general para toda la salud gastrointestinal, no solamente tiene que ver con tumores malignos o benignos del colon, y es que una dieta rica en fibra dietética y un adecuado consumo de agua, de al menos 2 litros de agua al día, es suficiente para mantener una buena salud gastrointestinal. También debemos tener en cuenta que una buena actividad física diaria, algo de ejercicio y este tipo de cosas nos puede ayudar a nosotros a mejorar el proceso evacuatorio y de esta manera disminuimos los problemas gastrointestinales.
Por supuesto. Además, nos están consultando sobre los pólipos. ¿Qué sucede con los pólipos y el cáncer de colon? La relación entre el pólipo y la aparición del cáncer de colon tiene que ver con algo que se llama secuencia de adenoma-carcinoma, que es algún proceso bastante complejo de entender. Pero lo importante es que la población en general tiene que comprender que los pólipos son los que desarrollan, los que se pueden llegar a convertir en un cáncer colorectal. De hecho, el 80-90% del cáncer colorectal esporádico, es decir, que le ocurre a cualquier persona en cualquier momento, se desarrolla a partir de un pólipo adenomatoso. Y de aquí la importancia de la pesquisa, de los estudios de prevención y de la realización de los estudios endoscópicos, en este caso la colonoscopia, a una edad adecuada. Las recomendaciones internacionales son a partir de los 45 años de edad, tengas o no tengas un síntoma. Va a ayudar a identificar estos pólipos y una vez que los identificas, los retiras y esto disminuye la probabilidad de que tengas un cáncer colorectal. Con respecto a la edad, nos habla de 45 años para podernos realizar este estudio, pero si tenemos antecedentes familiares, alguien directo que haya fallecido de cáncer de colon o que se le haya detectado cáncer de colon antes de los 40 años, ¿podemos hacernos el estudio antes? Es correcto. De hecho, las recomendaciones internacionales varían en función a la línea familiar que tenga, si es de primera o segunda línea, y a la edad en que ese familiar desarrolló el cáncer. Por ejemplo, si una persona tiene, la mamá o el papá o un abuelo desarrollaron un tumor de colon a los 45 años, que fue diagnosticado, esa persona debería comenzar a hacer sus estudios endoscópicos 10 años previos, porque tiene un factor de riesgo sumamente importante para eso. Una de las razones por las cuales el cáncer colorectal actualmente está afectando a una gran cantidad de personas jóvenes que antes no ocurría es sobre todo nuestro estilo de vida actual, que por supuesto ha cambiado muchísimo en las últimas 30, 40 años, y es cuando comenzamos a ver casos de cáncer colorectal en personas mucho más jóvenes. Ahí tienes el ejemplo típico del famoso actor que interpretaba a Pantera Negra en Los Vengadores. Esta persona tuvo un cáncer colorectal prácticamente a los 37, 38 años, si mal no recuerdo, que lo desarrolló. Y debido a esto, como esas personas no entran en una campaña de prevención y pesquisa, cuando diagnosticaron la enfermedad era muy tarde, ya el tumor había crecido mucho, ya la enfermedad se había esparcido porque los síntomas y los signos que él presentó eran muy tardíos en la enfermedad. Con respecto a los pólipos, una vez que te retiran un pólipo, ¿vuelven a aparecer los pólipos? Sí, los pólipos son una inflamación de la mucosa del colon. De hecho, la mayoría de los pólipos se deben a eso, a un crecimiento anormal por una estimulación de algo que estimula la mucosa durante mucho tiempo y eso genera que la mucosa crezca y pueda generar un pólipo. Palabras más, palabras menos, por decirlo de alguna manera muy sencilla. El detalle es que si ese pólipo se permanece en el tiempo y las alteraciones sobre la estructura del tejido que hacen que el pólipo se desarrolle persisten, ese pólipo puede convertirse en un cáncer, sobre todo por la clasificación del pólipo. Hay muchos tipos de pólipos, unos con mayor potencial maligno que otros, pero generalmente esa sobreestimulación y crecimiento del pólipo en el tiempo es lo que lo lleva a convertirse en un cáncer. ¿Qué podría sobreestimular el crecimiento de este pólipo? La permanencia cronológica del pólipo. Mientras el pólipo más tiempo tenga. De hecho, una de las razones por las cuales el estreñimiento crónico actualmente forma parte de factores de riesgo es esa sobreestimulación sobre los tejidos, sobre las estructuras de la mucosa del colon, relacionado con diferentes tipos de alimentos que nosotros consumimos. Claro, porque puede ser que una persona no tenga estreñimiento, pero sí tenga inflamación del colon recurrente y esto puede ocasionar de que el pólipo pueda crecer. Claro, el intestino irritable, por ejemplo, enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, como lo que es la colitis ulcerativa. Este tipo de patologías que generan una inflamación constante sobre la mucosa del colon pueden condicionar la aparición de mayor número de pólipos, un crecimiento mayor o más acelerado de estos pólipos, y de esta forma tiene mayor predisposición o factores de riesgo para generar un cáncer colorectal. Muy bien, vamos a irnos a una pausa, regreso, seguimos hablando sobre el cáncer de colon. Además, bueno, tomando en cuenta la pesquisa, vamos a ver cómo es la evolución del tratamiento con respecto a la sobrevida del paciente. Preguntas, comentarios, las redes sociales activas, @salud_gb, la cuenta en Instagram.